Hola, yo soy la doctora Gabriela Buendía y junto con mis colegas Juan Gabriel Molina y Alejandro Rosas estamos impartiendo este primer curso de la maestría en matemática educativa que es el curso de teoría y perspectivas de la didáctica de las matemáticas. Ahorita ya vamos a la mitad del curso y seguramente hemos recibido muchas experiencias eh, por, de parte de ustedes y ustedes de nuestra parte. Así que este video tiene la intención de reflexionar un poquito acerca de lo que hasta ahora ha pasado. Recordemos que el objetivo es introducirlos al campo de estudio de la matemática educativa, entendiendo esta, al menos podemos entenderla como una ciencia o no, todas estas cuestiones son discutibles, pero al menos es un campo disciplinar y como tal tiene un lenguaje específico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, que ustedes ya hoy por hoy están manejando en sus foros, en sus interacciones, ciertas terminologías como el saber sabio, como transposición didáctica, como el discurso matemático escolar, es decir, unos términos que son propiamente dicho disciplinares. Esa terminología poco a poco va a ir avanzando, poco a poco va a ir modificándose y precisándose, pero como campo nosotros los especialistas compartimos ese lenguaje, así que ese es uno de los primeros objetivos de este curso, compartir ese lenguaje para que eventualmente todos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Otra cuestión dentro de la particularidad de un campo disciplinar es una noción fundamental que intentamos discutir con ustedes. Intentar distinguir entre qué es matemática escolar y qué es matemática educativa. En los foros de discusión e incluso ya desde el foro cafetería, esta discusión empezaba a ser relevante entre ustedes. Me parece que precisiones más, precisiones menos, la diferencia hoy por hoy más o menos es clara, es decir, se identifica que si yo hablo de una matemática como un saber sabio, como un saber institucionalizado, no necesariamente es la matemática escolar con la que yo profesor, voy a estar trabajando. Eso quiere decir, por ejemplo, que ahí hay un proceso de transposición que un matemático educativo es precisamente lo que trataría de entender, trataría de analizar. Entonces, por ejemplo, esa es una distinción que me parece que les ha quedado clara en el sentido de que la notan, de que son capaces de distinguirla. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos que tratamos de perseguir en este curso. Ahorita estaremos terminando la actividad 2, que se refiere a haber resuelto 5 actividades que le llamamos actividades no rutinarias, actividades matemáticas no rutinarias. Estas 5 actividades en su conjunto lo que quieren buscar, y yo espero que ahorita que está por entregar la tarea, hayan sentido cómo de verdad les hizo pensar muchísimo acerca de la matemática alrededor de ese ejercicio. Si se fijaron, la tarea a resolver no es compleja matemáticamente hablando, sin embargo, les hizo cuestionarse mucho acerca de su propio saber matemático. Por ejemplo, esta primera pregunta tiene que ver con cómo nosotros como profesores explicamos qué es una recta tangente. Ahorita, pues, a pesar de esta breve explicación, no vayan a modificar nada de su tarea, no es precisamente el objetivo. Pero yo esperaría que cuando la discutan van a ver cómo precisamente a veces somos nosotros como profesores y en nuestro discurso cómo ocultamos o cómo no decimos ciertos detalles que hace que, por ejemplo, no se entienda qué es una recta tangente, qué es una derivada. Este extracto del ejercicio de las funciones, ¿recuerdan? Es el inciso C. Es un ejemplo que de verdad espero que les haya hecho pensar muchísimo. Si yo elijo un valor de X y le asigno un valor completamente arbitrario de Y, por ejemplo, tirando un dado, ¿eso queda formando una función? Bueno, ya veremos qué respondieron, pero seguramente les hizo
cuestionarse desde qué es función, qué he sabido yo como profesor que es función, incluso qué me enseñaron como función, cómo ejemplificamos una función. A lo mejor hasta revisaron libros de texto, ¿cierto? Bueno, pues ya veremos a ver qué respondieron. Esta pregunta acerca de la periodicidad lo que quiere evidenciar es que, a pesar de que trata con una propiedad muy usual en la escuela e incluso en el ejercicio mismo les doy la definición, pues resulta que hay muchas maneras de ver lo periódico en una gráfica y realmente, por ejemplo, como profesores no podemos estar seguros de que lo que yo estoy viendo como profesor lo estén viendo mis alumnos. Y entonces, si mi explicación se basa en lo que yo veo, ¿cómo sé que la explicación que yo le voy a dar al alumno le va a servir de algo? Si él está viendo otra cosa, la explicación no le va a servir. Este ejercicio de la proporcionalidad inversa es un ejercicio que yo lo conocí hace poquito, hace un par de meses. Y yo misma, cuando me hicieron la misma pregunta, yo dije, no es posible. ¿Cómo voy a creer que no sé qué es la proporcionalidad inversa? Y fíjense que el decir no sé no significa que estoy juzgando mi conocimiento matemático, sino estoy cuestionando todo lo que hay alrededor de ese saber matemático, es decir, mis explicaciones, mis creencias, mis ejemplos, mis contraejemplos. Por lo tanto, no solamente importa el conocimiento matemático como tal, sino, insisto, todo lo que precisamente hay alrededor. Y finalmente, este ejemplo me gusta mucho porque alguna vez alguien me dijo que era como ponerles un torito, es decir, un ejemplo capcioso, ¿no? No, en realidad solo es un ejemplo que sí cuestiona nuestro concepto de solución. Entonces, bueno, si ven en su conjunto, estas tareas espero que les hayan hecho pensar mucho, les haya movido toda esa matemática que ustedes a lo mejor consideraban como muy clara y que no había muchas más preguntas que hacerles. En cada uno de estos ejercicios pusimos la fuente de donde fue extraído el problema, porque una cosa que hay que hacer notar es que justo no se trata de ejemplos simpáticos o de ejemplos bonitos, sino que son ejemplos que alrededor de los cuales ha habido toda una investigación, o varias investigaciones, o una línea de investigación. Es decir, hoy por hoy, al menos en las fuentes que les estoy dando, podemos encontrar una explicación de qué está pasando, por qué las personas contestan lo que contestan. Es decir, tratar de hablar de fenómenos didácticos o de problemáticas educativas, que si se fijan, la idea es que son cuestiones que ocurren en el aula y que van mucho más allá de el alumno no se fijó, el alumno tiene que estudiar más, o yo profesor tengo que tener cuidado en mis explicaciones. No, estos quieren hacer notar que hay algo más, que está hablando de un fenómeno educativo o de una problemática educativa que merece una investigación para explicar qué está pasando alrededor de las respuestas, alrededor de lo que estamos viendo, alrededor de las implicaciones que podrían tener estos ejercicios más adelante, o alrededor de la construcción de otras disciplinas. A partir del lunes, a partir de la próxima semana, van a estar leyendo hemos elegido 4 perspectivas teóricas. Y siempre es difícil elegir de toda la variedad de perspectivas teóricas que podemos encontrar en la matemática educativa, sobre qué vamos a discutir en primer semestre. Elegimos 4 perspectivas emblemáticas y que por lo tanto a lo mejor algunas ya han oído de ellas, a lo mejor no, pero eventualmente como matemáticos educativos van a estar oyendo. La primera viene directamente de la cultura francesa. Es una escuela fuerte, es una escuela muy teórica y es una escuela que tiene gran presencia en Latinoamérica. La segunda de Bishop es una perspectiva mucho más cultural, mucho más social y
casualmente a lo mejor este es el escrito más largo y sin embargo van a ver que es uno de los escritos más bonitos y más ricos en cuanto a qué matemática es la que estamos estudiando, en dónde la estamos estudiando, de qué matemática estamos hablando. La perspectiva de Dubinsky es una perspectiva netamente cognitiva y es muy interesante porque es muy estructurada. Tiene resultados muy interesantes y aportes que son como muy claros. Tanto el mismo Dubinsky como su marco teórico no es como muy, en español diríamos, no es como mucho rollo, o sea, no dice mucho. Es más en el sentido de que nos dice estructuras mentales, acciones, procesos, objetos y esquemas con las cuales hay que cumplir. Y sin embargo, de veras nos ilustra mucho acerca de qué está pasando con ciertos conceptos cognitivamente hablando. Finalmente, el marco de Fishbane nos habla de modos de pensamiento, de modelos de razonamiento que no tiene el año. Es una propuesta teórica que ya tiene un tiempo y que sin duda ha sido superada. Pero muchas de las cosas que dice van a ver que tiene mucha relevancia incluso con los artículos de Freudenthal y de Imas que leyeron. Son de las primeras respuestas que surgieron en matemática educativa acerca de diferentes problemas en el área de la matemática educativa. Sin duda, hoy por hoy hay marcos que lo han enriquecido, visiones e investigaciones que lo han enriquecido, pero lo que marca Fishman ha sido todo un hito en la matemática educativa. Bueno, pues más o menos de eso va a tratar el resto del curso. Por ejemplo, aquí en perspectivas teóricas se supone que cada equipo en el que van a estar va a leer un marco teórico y después lo va a exponer. Yo les recomendaría, si tienen espacio, si tienen tiempo, que de veras leyeran. Por ejemplo, en particular les pediría que leyeran el de Bishop. Sería muy interesante que todos en matemática educativa tuviéramos una visión de qué hace Bishop, por ejemplo, ¿no? Porque además es una visión muy fácil de entender y van a ver que se van a sentir identificados, y así con cada uno de ellos. Para terminar, quisiera darles un par de recomendaciones de lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Primero, verdaderamente disfruten el curso y disfruten la maestría. Sabemos que tienen un montón de cosas que leer, además de todo el trabajo que como profesores en activo seguramente estén realizando. Pero bueno, busquen el espacio, busquen la oportunidad de leer lo más que puedan. Sabemos que son materiales nuevos, difíciles, pero ahí está el foro cafetería para que compartan con nosotros sus dudas. No teman nunca preguntar nada. Lo peor que pueda pasar es que les contestemos. Entonces, háganlo. Y otra cuestión que es importante es, ya notaron que de repente en la descripción del curso cometimos errores y seguramente seguiremos cometiendo más errores en este curso y a lo largo de la maestría. No pasa nada, no se estresen. Si hay algún error, lo corregiremos. Si ese error lleva a otro, bueno, pues plantearemos alguna alternativa de solución. Todo es solucionable. El medio en línea puede ser paralizante en el sentido de que luego uno no sabe si es escuchado, si es atendido, si leímos, si no leímos. Sí, estamos pendientes. Entonces, si cometemos errores y eso provoca confusiones, no se preocupen, no pasa nada, no es grave. Y otra recomendación que es importante es su interacción en los foros. Procuren que sus interacciones sean tales que de verdad inviten al diálogo. No traten. Sabemos que a veces es desesperante porque yo quiero decir un montón de cosas y a lo mejor mis compañeros no me contestan o no me entienden o yo interactúo mucho más que los otros. Sí, sabemos que eso ocurre, pero eso ocurre en los foros y eso ocurre en la vida diaria. ¿Cuántas veces en una conversación no acaparamos una conversación? Bueno, tratemos de que en los foros no suceda eso. Tratemos de ser muy empáticos con nuestros compañeros, tratemos verdaderamente de establecer un diálogo entre los compañeros que tocaron en el foro compartiendo con nosotros. Bueno, pues hasta ahora son algunas observaciones, recomendaciones. Yo esperaría que de verdad
este curso lo estén disfrutando muchísimo, estén aprendiendo mucho más, y el foro cafetería está ahí para cualquier duda, comentario o pues o cualquier otra cosa que quieran comentar con nosotros. También ya conocen nuestros correos y pues otra vez mucho gusto de tenerlos con nosotros, y sigamos adelante con la segunda parte del curso. Hasta luego.